Bien, tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a su segunda clase de Metodología de la Investigación Científica 1. Soy el licenciado Vladimir Cruz Barahona. Para aquellos alumnos que hoy es su primer día de clases, comentarles que en la primera clase, en la primera sesión del día lunes, pues estuvimos viendo algunos aspectos introductorios a esta asignatura muy importantes. De hecho, estuvimos viendo lo que es el sistema de evaluación, cómo les voy a evaluar a lo largo de todo el ciclo. También estuvimos revisando básicamente pues la forma de trabajo, mencionándoles que van a haber algunas actividades grupales, otras individuales. También pues estuve mencionándoles la cronogramación de actividades, es decir, qué actividades vamos a ir desarrollando conforme pues vaya avanzando cada semana. Así que para aquellos que no pudieron estar en la primera clase, que se acaban de inscribir o cambiaron de grupo o algo así por el estilo, por favor revisen esa documentación. La van a encontrar en la carpeta que se llama General. Ahí hay una carpeta donde contiene esa documentación. Bien, ahora toca desarrollar un tema pues que a mi juicio es un tema importante relacionado pues siempre con los aspectos científicos. Voy a compartir ahorita pantalla con ustedes. Solo me confirman, por favor, que lo pueden ver. Perfectamente. Sí se ve. Puede ver. Excelente, muy bien. Cualquier cosa, pues voy a agradecer ahí que me estén retroalimentando. Espero pues hoy no tener dificultades de conexión. Ok, esta tarde toca ver el tema pues denominado el método científico. Recordemos pues que estamos en la asignatura de metodología de la investigación científica y definitivamente pues si vamos a llevar a cabo un proyecto científico que digamos que es el gran reto o la gran tarea final que ustedes van a entregar, como se lo decía en la clase introductoria, al final, el producto de ustedes trabajando en equipos, en grupos de trabajo, será pues que por grupos van a presentar su anteproyecto de investigación. Es decir, que ustedes van a proponer un tema, una pregunta de investigación, unos objetivos de cara precisamente a poder desarrollar esa parte de la investigación. La proyección de la universidad es que cuando ustedes lleguen metodología de la investigación 2, ahí ustedes puedan ejecutar lo que sería pues su anteproyecto. Para que tengan ideas generales, un anteproyecto de investigación implica pues poder construir 3 capítulos. El capítulo 1 que se conoce como planteamiento del problema, el capítulo 2 marco teórico y el capítulo 3 diseño de investigación. Yo voy a ir conforme vayan avanzando las clases explicándoles la estructura de cada uno de los apartados y también pues naturalmente cómo se construyen estos. Pero bien, ahora toca ver pues el método científico. Soy el licenciado Vladimir Barahona, soy psicólogo, investigador y pues hoy tengo precisamente la oportunidad de estar con ustedes. Entonces, para comenzar, nos vamos a plantear una pregunta. ¿Cuál es la importancia del método científico? Esta es una pregunta muy importante. Repito, ¿cuál es la importancia del método científico? Entonces, al respecto, pues naturalmente aquí aparecen ya, digamos, 2 aspectos relacionados a esto. Bueno, en primer lugar, se trata de un procedimiento lógico y ordenado. Repito, el método científico se trata de un procedimiento lógico y ordenado. También, pues, ayuda al desarrollo de las ciencias que estudian la naturaleza y entre ellas la química, la física y la biología. Estos pues solamente son algunos de los ejemplos de las ciencias que se ven implicadas precisamente en el método científico, pero realmente pues el método científico se puede aplicar, es aplicable a todo campo de las ciencias. Muy bien, entonces ahí surge la pregunta, ¿cuál es la importancia del método científico? Quisiera escuchar a algunos de ustedes. A ver, hay como 2 formas de pedir a los estudiantes que participen, ¿verdad? La primera de ellas es uno ir y a través de un clic, pues, ¿verdad? Mencionarle a un estudiante en particular para que participe. Y la segunda forma, pues, es de hacerlo de manera voluntaria. A mí más me gusta la segunda forma porque de esta manera, pues, permitimos que el estudiante, o por lo menos yo pienso que el estudiante se siente cómodo, se siente tranquilo y pues simple y sencillamente participa, pues, repito, de manera voluntaria. Entonces, no sé quién de ustedes quisiera, pues, opinar al respecto. Muy bien, Alejandro Iglesias, adelante, te Bueno, escuchamos. sí, se me escucha. Se te escucha. Según yo tengo entendido, el método científico, la importancia que tiene es que con él podemos llevar a cabo una investigación científica
y podemos repetirla y poder corroborar que está hecha de buena manera y que es correcta. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. A ver, tengo acá que alguien más levantó la mano. Vamos a ver, Ismari Santos, le escuchamos. Sí, pues el método científico, ¿me escuchan? Le Sí. escuchamos, correcto. Bien, el método científico también es como una manera de validar lo que uno piensa como suposición. O sea, no sería como investigar algo y creerlo porque así lo vimos, sino con tener pruebas de que es válido lo que estamos probando. Ok, muy bien, perfecto, gracias. También tenemos la mano de Silvana Hidalgo. Le escuchamos, Silvana. Sí, que desde mi punto de vista el método científico nos permite dar respuesta a nuestras dudas, porque nosotros podemos plantear ciertas dudas y mediante una serie de pasos, respetando el proceso, podemos encontrar una respuesta a la duda planteada mediante un procedimiento fiable. Ok, perfecto, muy bien. Me encanta porque sí, el método científico tiene que ver precisamente con plantear preguntas, con generar dudas. De hecho, yo les diría a ustedes que están en proceso de formación, que van a ser futuros médicos, futuros doctores, futuras doctoras, de verdad que ustedes nunca deben de parar de preguntar. Siempre deben de hacerse preguntas, obviamente preguntas relacionadas con la ciencia. Y entonces, definitivamente, de hecho, yo recuerdo que hace algunos años atrás había un comercial que de hecho era patrocinado por el gobierno mexicano y naturalmente, pues, dirigido para sus ciudadanos. Me parece que lo debía haber visto en cable o algo así. El punto es que hacía relevancia a la importancia de siempre hacernos preguntas. Y recuerdo que el mensaje que daban era nunca pares de preguntar, nunca pares de dudar en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? No es que vamos a andar dudando de todo, ¿verdad? Sino que en el sentido de plantearnos hipótesis. Bien, dice Emily del Carmen que la importancia del método científico, esto lo dice en el chat, reside en que a partir de él se puede obtener conocimiento fiable y válido a partir de sus etapas, la observación, la medición, la formulación de preguntas, el análisis, las hipótesis y la experimentación. Bueno, andan pro ustedes ahora, ya vi, o a lo mejor así son siempre, ¿verdad? Pero ya lo voy conociendo, me están impresionando. Dice Silvia Iraeta, es como tener una forma más sistemática de probar ideas y asimismo poder investigar sobre un determinado tema, correcto. Es una forma ordenada, sistematizada de plantearnos preguntas, de plantearnos hipótesis y tratar de llegar a la comprobación o la resolución de las mismas. Dice Scarlett que también es importante porque nos permite demostrar si una suposición es correcta o incorrecta y así llegar a una conclusión. Miren qué interesante, porque la pregunta, ¿verdad?, es precisamente esa. La pregunta es, ¿cuál es la importancia del método científico? Y entonces Scarlett dice muy atinadamente que precisamente la importancia radica en que permite demostrar si una suposición es correcta o es incorrecta y naturalmente llegar a una conclusión. Dice Astrid que la importancia es que se pueda hacer una investigación muy ordenada y así poder ir paso a paso para que la investigación sea más lógica y así llegar a una respuesta sobre las hipótesis y verificar si lo que dudábamos es cierto o no. Ay, qué interesante, me gusta. De verdad que los aportes de ustedes, no solamente en el chat, sino lo que han verbalizado, me parece muy bien. Entonces, intentando dar respuesta a la pregunta, el método científico realmente pues es importante porque permite eso, permite sistematizar procesos para dar respuestas a preguntas. Es importante plantearnos buenas preguntas, porque las buenas preguntas permiten precisamente poder seguir un proceso sistematizado para llegar a una comprobación de la misma. También Diana Doños dice que es un proceso mediante, me imagino que ahí el teclado falló, el cual podemos obtener información relevante y verídica y poderlo aplicar al conocimiento o a la investigación. Así es, los resultados de toda investigación preferentemente deberían de ser aplicables. Muy bien, excelente, muy bien. Me encanta precisamente pues la participación. Ok, avanzamos entonces en las diapositivas y entonces diremos que la ciencia busca encontrar una explicación a los procesos,
y a los fenómenos. ¿Ok? Repito, la ciencia busca encontrar una explicación a los procesos y a los fenómenos. Todo lo que sucede precisamente en este mundo alrededor, todo eso que captamos a través de nuestro sensorio, es decir, a partir de nuestros 5 sentidos, precisamente pues todos esos aspectos deberán de tener una explicación lógica, coherente, ordenada, o si en un momento específico no hay, digamos, una respuesta en particular, pero posteriormente se encuentra respuestas al respecto. Entonces, de ahí pues que la ciencia busca encontrar estas explicaciones sobre los procesos y los fenómenos. Ahora, para poder hacerlo se hace preguntas y naturalmente estas preguntas tienen respuestas, muchas veces de forma inmediata, otras veces las respuestas llegan después de un buen tiempo de investigar y en otras oportunidades tarda algún tiempo, pero finalmente pues hay respuestas. Ahora, para lograr precisamente dar respuestas a esas preguntas es que se sigue paso a paso el método científico. Si no, pues de lo contrario, esto no sería ciencia. Ahora, diremos que en el método científico se rechaza, y ustedes lo decían, o elimina todo procedimiento que busque manipular la realidad en una forma caprichosa. Miren qué interesante. En el método científico rechazamos, eliminamos todo procedimiento que busque manipular la realidad en una forma caprichosa. Por ejemplo, tratando de imponer prejuicios, creencias o deseos que no se ajustan a un control adecuado de la realidad y de los problemas que se investigan. Entonces, en el método científico no se trata precisamente pues de ideas, de manipulaciones de la verdad, del objetivo, sino que precisamente pues se trata de tratar de ir tras la objetividad, de tratar de centrarnos en aquellos aspectos que son comprobables, que son verificables. Entonces aquí podemos ver este esquema. El método científico rechaza aquellos aspectos que son manipulaciones o que surgen a partir de prejuicios, porque en realidad se enfoca sobre la realidad del objeto del estudio. Quiero decirles que muchas veces hay algunos estudios que precisamente pues son manipulables o inician ya con prejuicios, sobre todo pues por ejemplo cuando hay conflicto de intereses. A ver, voy a agarrar aquí al azar a uno de ustedes y le voy a dar el privilegio, ¿verdad? De que abra su micrófono. Vamos a ver. Ok, aquí tengo a Ángel Reyes. Ángel Reyes, ¿estás con nosotros? Sí, aquí soy. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Bueno, me vas a ayudar esta tarde en el siguiente sentido. Vamos a suponer pues que ya pasaron, ¿qué te puedo decir? 8 años o 9 años, ya eres graduado, quizás amarrado con alguien, qué sé yo, ¿verdad? Pero el punto no es ese, ¿verdad? Sino que el punto es que eres dueño de una farmacéutica. ¿Cómo te la pongo ahí, verdad? Está bonito. Eres dueño de una farmacéutica, entonces vienes tú y dices, bueno, yo necesito verificar que mis medicamentos, que los medicamentos que yo elaboro y que distribuyo, pues son eficaces. Entonces venís y decís tú, voy a contratar a un equipo de 3 investigadores. Y ahí te encontrás a Brian Lazo, a Camila Martínez y a Daisy Nativi. Esos son los que tengo en ese orden, por eso los menciono. Entonces, ellos 3, pues, tú les haces una propuesta para que te elaboren un estudio, les enseñas cuánto les vas a pagar, ¿verdad? Ante lo cual, pues de inmediato ellos 3 aceptan y dicen, hagámoslo. Pero resulta que inician a hacer el estudio y conforme van llegando los resultados, se dan cuenta que el fármaco que tú diseñas y distribuyes no es que sea malo. No, obviamente esto es nada más, es un ejemplo imaginativo. No es que sea malo, pero realmente hay otros fármacos con mayor eficacia, con mejores resultados en menor tiempo. Pero como obviamente pues se tratan de tus productos. Entonces una forma, ¿verdad?, de manipular, por ejemplo, este tipo de estudios, precisamente pues sería decir, miren, ¿verdad?, yo sé que el medicamento B es mayor efectivo y en menor tiempo que el A, que es el mío, ¿verdad? En este caso sería el tuyo. Pero vienes tú pues y les dices, bueno, les voy a dar un incentivo, ¿verdad?, económico, precisamente pues para que digan algo diferente. Obviamente
eso iría en contra, ¿verdad?, de los principios éticos del investigador y del médico. Así que, ojo Brian, ojo Camila y ojo Daisy, si en el futuro les hacen una propuesta así, saben que la respuesta es que no, ¿verdad? Entonces, el punto es que ese es un ejemplo de cómo se podría precisamente pues manipular dentro del método científico las variables sobre el fenómeno que se está estudiando. Gracias por tu participación. Puedes cerrar tu micrófono, muy amable. Entonces, dice acá que el método científico rechaza las manipulaciones y los prejuicios y más bien se centra en la realidad objeto de estudio. Para finalizar la idea, al final el investigador pues tiene que dar una respuesta a lo que está investigando, independientemente si va acorde a lo que el investigador desea o espera que se plantee. Simplemente trata de ser objetivo en cuanto a la realidad en un estudio en particular. Quisiera saber si hay preguntas en torno a lo que he explicado sobre este esquema. No sé si me he dado a entender, quiero estar seguro que me he sabido explicar. ¿Me confirman, por favor, o me preguntan? Todo perfecto, Liz. Todo claro, licenciado. Todo claro. Todo bien. Ok, excelente. Muy bien, gracias. Sigamos entonces. Bueno, por aquí me escribieron. Ok, todo claro, gracias. Me encanta que retroalimenten. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí está. Perdonen que voy a retroceder, que no sé si me salté. No, estamos bien. Ok, entonces aquí están en este esquema los pasos o proceso del método científico. Ustedes lo escribían ahí en el chat y también lo mencionaban en sus intervenciones. Muy bien, entonces no sé quién de ustedes me gustaría leerlo, por favor. Justo aquí sería esta la secuencia, ahí la flechita va diciendo el orden. ¿Quién de ustedes quisiera leerlo? Yo. Adelante, por favor. Observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis de resultados, conclusiones, teorías, leyes, publicación y divulgación. Ok, muy bien. Gracias. Muy amable. Los pasos entonces o el proceso del método científico son precisamente eso los que la compañera nos leyó. Inicialmente pues comenzamos con observar un fenómeno, observar una situación en particular. Ok, ok, estoy leyendo un mensaje. Vaya, de acuerdo, Mario. Ahí la revisas entonces. Ok, lo primero que hacemos entonces es observar un fenómeno. Observamos un fenómeno, luego nos planteamos un problema, nos planteamos una hipótesis y luego pues en algunos de los casos se hace una experimentación. Ya les voy a explicar porque no es siempre. Luego se analizan los resultados, se llega a conclusiones. Estas conclusiones pueden generar teorías, leyes, publicación y divulgación. Bueno, qué mejor ejemplo pues que algo que estoy realizando en este momento, gracias a Dios, y que quiero plantearlo con ustedes. Actualmente estoy desarrollando un estudio, una investigación que hace algunas semanas atrás pues me aprobaron el anteproyecto. Las investigaciones en términos generales, digamos que llevan dos etapas. La primera etapa es el anteproyecto, que involucra 3 capítulos: planteamiento del problema, marco teórico y metodología de investigación. En todo caso, el diseño metodológico. Lo vuelvo a mencionar. Son 3 capítulos. Capítulo 1, planteamiento del problema. Capítulo 2, marco teórico. Y capítulo 3, pues el diseño con el cual se va a investigar, que lo vamos a ver en su momento. Ok. Les voy a explicar entonces cómo desde mi perspectiva como investigador y aprovechando el espacio que tengo de ser docente de ustedes, precisamente he tratado de ir aplicando el esquema que está acá. Bien, primero pues obviamente todo proceso investigativo inicia con la observación. Yo observé el comportamiento de una población en particular, una población que me llamó la atención, pues precisamente estudiar. Yo observé hace algunos años atrás sobre un estudio que precisamente hablando de los adolescentes, no a nivel universitario, sino a nivel de bachillerato, porque en este caso pues me fijé en esa población, me di cuenta pues que algunos
algunos alumnos tenían buen rendimiento académico y otros no tenían buen rendimiento académico. Lo normal, pues, es decir, el estudiante no es bueno, el estudiante es muy inteligente, el estudiante es irresponsable, no viene a clases, no toma apuntes, se distrae. O también, a eso si le preguntas a veces pues a un profesor, si le preguntas al lado del estudiante, pues te va a decir no se le entiende el profesor, no viene a clases, es muy enojado, cuando uno le pregunta no le responde y al final pues cada quien da sus versiones, pero realmente a mí me llamó la atención, ¿verdad? ¿Cuál era la razón de por qué algunos rendían académicamente y otros no? En este caso, esa era una variable, rendimiento académico. Luego les explico. También quiero comentarles que en términos del contexto de la psicología, hay una teoría que se llama la teoría de los estilos de socialización parental, que miren, en palabras así muy sencillas, ¿verdad? Serían estilos de crianza. Pero naturalmente quiero comentarles que esa frase ya no se utiliza, está desfasada, ¿verdad? No se dice estilos de crianza, sino que se dice, vea, con estilos de socialización parental. Entonces, esta teoría propone que hay 4 estilos de socialización parental. Vuelvo a decir por última vez, 4 estilos de crianza. Y dice entonces que, vaya, los 76 que estamos en esta aula, la teoría dice que nosotros 76 fuimos educados con cualquiera de estos estilos. De hecho, son 4, el estilo autoritativo, el estilo negligente, el estilo indulgente y el estilo autorizativo, que se parece. Está el estilo autoritativo, el estilo indulgente, el estilo negligente y el estilo autorizativo. Y entonces la teoría dice que cada estilo tiene sus propias características. Por ejemplo, en el estilo negligente, ¿cómo creen que se comportan los padres hacia los hijos? Pues la misma frase, ¿verdad? Lo sugiere, ¿verdad? De una forma negligente. En el estilo de socialización denominado indulgente, esto viene del contexto donde las indulgencias permitían, ¿verdad? En un contexto religioso, perdonar los pecados a los que habían hecho la falta, obviamente a cambio de un pago, ¿verdad? Y naturalmente de esta forma ser libre de la condenación. Obviamente el indulgente en este caso es aquel estilo de socialización, pues que básicamente le perdonan todo y no hay, digamos, un punto de equilibrio entre disciplina y amor. Está el estilo autorizativo, autorizativo donde precisamente todo es de verdad muy autoritario. La persona no puede hablar, no puede opinar, no puede decir lo que piensa, lo que siente, porque el estilo es muy autoritario. Y está el último de los estilos, que es el estilo con autoridad, donde se supone que los padres y el papá y mamá es más democrático, el joven puede expresar sus ideas, lo que piensa, puede opinar, puede contradecir. Solo me confirman que me estoy dando a entender, por favor, con un sí o algo ahí en el chat. Sí, licenciada. Ok, entonces, después de rodear todo esto, gracias, aterrizo en lo siguiente. Entonces, yo hice la observación y dije, ok, voy a hacer un estudio que relacione los estilos de socialización parental con el rendimiento académico. Entonces yo quería saber de qué estilo de socialización parental procedían aquellos alumnos que tenían buenas notas y de qué estilo de socialización parental procedían aquellos alumnos que tenían notas deficientes. ¿Qué les parece el planteamiento que hice? ¿Verdad que suena bonito? Por lo menos a mí me emocionó, ¿verdad? Espero que ustedes también y no estén bostezando ahí, pero bueno, yo estoy emocionado porque realmente cuando pensé en la idea me encantó y espero que ustedes sean pues también futuros investigadores porque este país necesita que desarrollemos investigación científica. Otro día hay un tema sobre eso que les voy a hablar. Bueno, el punto es que observé el fenómeno que era reprobación de alumnos, aprobación de alumnos y estilos de socialización. Entonces, lo primero que hice es averiguar en cuál de los 4 estilos estaban clasificados cada uno de esos adolescentes que fueron parte del estudio. Y después, pues naturalmente hice la relación de esos estilos con el rendimiento académico. Entonces, observé la problemática y de ahí yo me planteé un problema, ¿ya? Me planteé un problema al cual pues dispuse darle una respuesta. Obviamente, pues a través del método científico. Y entonces yo me planteé la pregunta, ¿cuál es la relación
entre los estilos de socialización parental y el rendimiento académico en adolescentes. Vuelvo a repetir, ese fue mi planteamiento del problema. ¿Cuál es la relación entre los estilos de socialización parental y el rendimiento académico en los estudiantes? Ahora, ayúdenme ustedes. ¿Cuál creen que fue mi hipótesis? Lo que yo me planteé. ¿Cuál creen que fue mi hipótesis? Gracias, Diana, por el comentario. Sí, la verdad es que es muy bueno. ¿Cuál creen que fue mi hipótesis? Sin temor, ¿vea? Porque el investigador fui yo, ¿vea? O sea, ustedes no tienen que acertar necesariamente. Observé un fenómeno. Ajá, ok, le escucho, adelante. Perdón. Dele, dele. Quizás yo estoy pensando en que su hipótesis fue que los niños con las mejores notas, sus padres eran como los más estrictos y los que tenían bajas notas tenían una crianza, un tipo de crianza autoritativo o indulgente. Ok, muy bien, excelente. Sí, de hecho está muy cerca. ¿Alguien más? Pues quizás que los alumnos que tenían mejores notas y un promedio alto o un promedio medio alto eran los padres que eran como que están más pendientes, no sé si es autoritativo, pero un método más estricto. Y en cambio los que tenían menores notas o un bajo del promedio, tenían un estilo de crianza, se puede decir, negligente. Ok, muy bueno. Miren qué interesante. La verdad es que sí, definitivamente esa era la línea de mis hipótesis. De hecho, fíjense que la teoría, porque no es el tema, pero solo para que terminen de comprender la idea, algunos modelos se caracterizan por dos aspectos de estos cuatro estilos. Uno, donde los padres, papá y mamá, ¿verdad?, tenían un involucramiento, un alto involucramiento emocional con los hijos y tenían unos bajos niveles de supervisión. Es decir, pasaban tiempo con ellos, se relacionaban, tenían confianza, compartían juntos, los aconsejaban, les dedicaban tiempo y pues naturalmente pues los supervisaban. Buena pregunta, Leslie, ya llegamos ahí. Me encanta, están captando la idea. Y hay otro modelo que dice que el padre tiene muy bajo involucramiento, pero una alta supervisión. Ese es aquel modelo donde te respiran en el cuello, ¿verdad? Donde se involucran muy poco contigo, pero te tienen controladísimo hasta los mensajes que escribís en el chat del Zoom, ¿verdad? Lo sé pues porque yo tuve su edad y yo pasé por alguno de esos modelos. Al final los padres y las madres no lo hacen de mala fe, lo hacen en el buen sentido de la palabra. Ok, Leslie. Si se me olvida, me recuerdo otro ratito, pero no puedo ahorita responderle porque me voy a adelantar a todo el proceso, pero sí lo voy a hacer en un instante. Porque ella pregunta, ¿y cuál fue el instrumento? Es buen punto. Bueno, entonces sí, mis hipótesis fueron esa, ¿verdad? Que el estilo del estilo de socialización autoritario, ¿verdad?, se relacionaba pues con el rendimiento académico. El estilo de socialización negligente se relacionaba con el bajo rendimiento académico y así sucesivamente. Esas fueron mis hipótesis. Luego quiero comentarles que no todos los estudios son experimentales. Los estudios experimentales tienen que ver con manipular variables. De hecho, la mayoría de estudios no son experimentales, porque de verdad, digamos que en una pirámide de nivel de dificultad y nivel de top, digamos, de importancia de los estudios, en la cúspide están los estudios experimentales, pero para ello se requiere toda una formación naturalmente investigativa, también un sólido conocimiento e interiorización de principios éticos, porque de lo contrario se imaginan, ¿verdad? La experimentación, por ejemplo, con humanos, lo cual pues naturalmente es algo no ético, no es bioético hacerlo. Pero bien, en todo caso, yo no manipulé las variables, pero sí las observé y las traté de medir, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo hice? Lo hice, ¿verdad?, a través de un instrumento que ya existía, o ya existe, ¿verdad?, que se llama ESPA, que es estilo de socialización parental. De hecho, esta teoría la creó un español llamado Musito y García, ¿verdad? Y así se llama, estilo de socialización parental. Y hay una escala. Entonces, la escala lo que hace es identificar y clasificar a los adolescentes en cualquiera de los 4 estilos de socialización parental. Y luego pues pedí, obviamente con autorización, con todo un proceso formal, institucional, pedí pues el récord de notas y con el consentimiento informado de las personas, con el permiso de ellos,
para poder hacer esa relación. Naturalmente, pues el principio de confidencialidad se mantuvo porque yo tuve los resultados en general, no los resultados de cada uno de ellos, ¿verdad? El resultado de Astrid, de Brian, de Daniela, de Diana, de Eduardo, no, ¿verdad? Sino que lo hice de forma muy general. Entonces, luego que a través de un programa estadístico hice ese cruce de variables, adivinen qué fue lo que obtuve. Fueron resultados. Y entonces, de hecho, esa base de datos que creé a partir de la información me dio una gran cantidad de resultados. Y de ahí es donde viene el reto, pues precisamente de solo poner atención a aquellos resultados que precisamente pues están vinculados con el tema de investigación. Porque, repito, habían muchos datos, pero los que a mí me interesaban eran aquellos que precisamente pues brindaban información. Eran aquellos resultados que estaban relacionados con los objetivos que yo me había planteado. Entonces de ahí pues naturalmente yo pude obtener cuántos eran hombres, cuántos eran mujeres, a qué nivel educativo pertenecían, primero, segundo, tercer año de bachillerato. También pude saber el departamento de procedencia, pude saber si venían de zona rural o venían de la ciudad. La edad de estas personas, con el instrumento de socialización parental pude saber si vivía con papá, con mamá, si solamente con uno de ellos, si tenía otro cuidador. ¿Se imaginan? Todo eso que les estoy mencionando es una gran cantidad de variables que pueden intervenir en el proceso investigativo. Entonces, recolecté todos estos datos y hice un análisis de resultados. Los análisis iban encaminados pues en relación a los objetivos que yo me tracé. Y después de que hice esos análisis, yo llegué a conclusiones, ¿verdad? Y las conclusiones precisamente pues iban encaminadas al problema trazado, ¿verdad? A la hipótesis trazada. Entonces aquí lo que hice en este análisis de resultados es hice una comprobación de hipótesis, una comprobación estadística, que yo les enseñaré más adelante. Y luego pues naturalmente redacté, ¿verdad? Y dije, ¿verdad? Que posteriormente la realización del estudio y el análisis a profundidad de los datos, se afirma o se deniega, ¿verdad? La hipótesis, porque se plantean dos hipótesis, pero todavía no es el tiempo de ver ese apartado. Estos resultados me llevaron a llegar a conclusiones, ¿verdad? Y mis conclusiones pudieron haber sido pues que sí había relación o no, porque aquí yo me planteé el problema, aquí lo observé, aquí me planteé, aquí hice mi hipótesis. Como no era un estudio experimental, ¿verdad? Obviamente no manipulé hipótesis, pero sí medí las variables, las dos variables en estudio. Y luego hice un análisis de resultado, el cual me llevó a conclusiones. Quiero saber si todavía están ahí o ya se me durmieron. A ver. Aquí Sí, estamos. Aquí estamos. Chévere, vale, buenísimo. Entonces, estas conclusiones, cuando tú repetís un estudio, aquí estamos, dice, muy bien, Rodrigo. Cuando repetís un estudio, lo replicás en una población, lo replicás en otra población, en otra, también María Fernanda dice que aquí estamos muy bien. Esto posteriormente pueden convertirse en teorías, ¿verdad? Y por eso es que existe la teoría de socialización, de los estilos de socialización parental. Cuando estas teorías se comprueban, se convierten ¿en qué? En leyes. ¿Y qué son las leyes? Son aspectos que sí o sí, ¿verdad? Existen, como por ejemplo la ley de la gravedad. Por el hecho de que yo no, en algún momento no conozca de la ley de la gravedad, nunca he leído de ella, pero no por eso significa que estando aquí en la Universidad Evangélica, estando yo en el tercer nivel, que es donde regularmente trabajo, me voy a pasar flotando, ¿verdad? Hasta el edificio de odontología. No, vea, la ley de la gravedad, pues independientemente yo la conozca o no, se cumple, ¿verdad? Y luego, pues, estas leyes, estas teorías comprobadas que se pueden convertir en leyes, finalmente se pueden convertir en publicaciones y divulgaciones. ¿De qué tipo? Científicas, ¿ya? Publicaciones y divulgaciones científicas. Voy a dejar de compartir un momento y quisiera oír pues las reacciones de ustedes por unos cuantos segundos. A ver, ¿qué piensan? ¿Qué les parece este esquema que les acabo de explicar? ¿Qué les hace reflexionar? Pues de mi parte, licenciado, me parece una temática
o un planteamiento muy interesante, ¿verdad? Y sumamente importante en la vida de las personas, ¿verdad? Porque nos podemos dar cuenta de que el método científico lo podemos aplicar en cualquier actividad que nosotros hagamos, en nuestra vida cotidiana incluso. Entonces, es algo muy sencillo hasta cierto punto de aplicar, es fácil de seguir, tiene un orden, es correlativo. Y nosotros lo que podemos hacer es analizarlo. Y cuando algo no se nos comprueba, podemos volver a iniciar y seguir con estos procesos. Es muy interesante, la verdad. Ok, gracias, Grecia Marina. Por ahí dice Rodrigo Antonio, Lick, me gusta cómo da su clase. Dice, ok, me está evaluando, ¿verdad? Muy bien, está bien, me alegro. Chévere, buenísimo. Y a mí me gusta estar con ustedes. ¿Alguien más? Yo creo que hay tiempo para una o dos participaciones más. Reacciones de ustedes, de lo que hemos visto sobre los pasos del método científico. Ok, Abby abrió el micrófono, adelante. Pues yo digo, ¿verdad? De que, bueno, el método científico, como decíamos al principio, es una serie de pasos, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de la importancia de hacer ordenadamente y sistemáticamente cada uno de esas serie de pasos o de momento, ¿verdad? Que se hace cuando uno está realizando una investigación. Entonces, ya sea ocupando todos los pasos o omitiendo alguno de esos, podemos llegar a una conclusión, porque no necesariamente a veces tenemos que ocupar un instrumento para recolectar información muy rebuscado, sino que con una simple encuesta así de persona a persona nos podemos dar cuenta si nuestra hipótesis es correcta o es incorrecta. Bien, buen punto, fíjese, Abby. De hecho, me encanta porque está tocando el tema de los instrumentos, que no es el momento, pero el proceso educativo, el proceso de aprender es así, es no lineal. No tenemos que esperar a veces llegar hasta una unidad en particular para aprender. Estoy de acuerdo con usted con que no necesariamente siempre tenemos que utilizar, digamos, instrumentos complejos, ¿verdad? Difíciles, a veces puede administrar o de interpretar. Algunas veces algunos instrumentos, digamos, prácticos pueden ser muy útiles, pero eso sí, siempre y cuando ese instrumento sea validado. ¿Qué significa? Significa que cuando yo construyo un instrumento, antes de aplicarlo, yo tengo que asegurarme que ese instrumento va a medir lo que yo me he propuesto medir. Y más adelante, de hecho, en la última unidad hay un apartado que se llama juicio de expertos, pero hacemos la aproximación desde allá, donde el investigador diseña su instrumento, pero luego lo pone a prueba. Yo antes de aplicar la escala, yo agarré un grupo minúsculo de jóvenes y les pasé el instrumento. Y me di cuenta que algunas cosas no las comprendían, ¿verdad? Porque yo les había puesto ahí nombre del pedagogo. O sea, yo sé del docente. Y algunos me dijeron, o sea, tal vez a ustedes les puede parecer gracioso, chistoso, pero algunos me dijeron, ¿y qué es pedagogo? Mire, yo dejé en blanco esto porque no entendí. Y al final, pues yo sabía que tenía que ponerle el nombre del profesor. Que yo sé que puede ser catedrático, pedagogo, docente, pero ellos en su contexto es profesor. Entonces sí, los instrumentos deben de ser validados. Gracias de verdad por la intervención suya. Ok, dice María José, a mí me parece algo muy necesario y útil para poder darnos cuenta en qué consiste el método científico. De esta manera nosotros podremos hacer investigaciones que ayudarán al país e incluso al mundo. Correcto, así es. Correcto. El límite a la edad de ustedes, el límite lo ponen ustedes. El límite lo ponen ustedes. Y naturalmente sin el afán de sonar así, vea, como religioso o espiritual, pero listo, vea, con la dirección de Dios y tu esfuerzo, pues el límite lo ponen ustedes. Vamos a ver, dice Roberto Cruz, dice, me parece que los pasos fueron bien explicados. Bien, Diana dice, me parece algo bastante interesante la investigación científica porque es sistemático y ordenado y que se puede aplicar en la vida cotidiana o en los problemas sociales que se presentan a diario y saber si nuestra información que estamos adquiriendo es correcta o no, o si hay más variables por utilizar. Correcto. Dice Abigail Inés, me entusiasma mucho saber sobre el método científico. Se me hace muy interesante y más porque como lo explica usted de una manera muy clara e entendible. Gracias. Dando los ejemplos propios que nos ayudan a entender más. El método científico, sin él no podríamos obtener información y conocimiento sobre el mundo y el universo en general. Por eso es de mucha importancia. En particular sobre la medicina, ¿verdad? Sin este método científico
no podrían haber avances. Juan Torres dice que me hace reflexionar los distintos pasos del método científico, ya que me permite llevar una serie de pasos ordenados que se usan en distintos ámbitos, desde la manipulación de herramientas hasta investigaciones de campo, entre otros, para corroborar las hipótesis planteadas para ver si son viables o no. Muy bien, y dice Leonardo, a mí me parece el método científico es muy importante para el desarrollo de la humanidad, sobre todo si este proceso se hace de manera ética, correcto. Porque no solo se trata de hacer un buen estudio, sino que tiene que ser con una perspectiva ética. Es preferible, mejor, dejar tirado un estudio que dañar la integridad de la persona. Lo vuelvo a repetir, porque no basta con que seamos buenos intelectuales, ustedes sean buenos profesionales, brillantes si quieren, pero si a la par no llevan los principios bioéticos de respeto, de dignidad, de no maleficencia hacia los demás, pues entonces estaremos en problemas si esto es así. Ok, vuelvo a compartir. Me encantan de verdad sus aportaciones. Seguimos. Ok, aquí están las etapas, una vez más, ¿verdad? La observación, la investigación, las hipótesis, experimentos, si la investigación es experimental, el análisis de los datos y las conclusiones. Solamente es un esquema diferente al anterior para que lo comprendamos. Lo menciono la última vez. Observación, investigación, hipótesis, experimento, análisis de datos y conclusiones. Ahora, la observación, jóvenes, la observación científica no es cualquier observación. La observación científica de verdad que es diferente. No se trata de mirar, se trata de observar. Si nosotros, dejo de compartir un momento, si nosotros dejáramos en algunos momentos de solo mirar y comenzáramos a observar, créanme que tendríamos otro panorama de nuestro entorno. De verdad, aunque parezca tan coloquial, tan básico, pero imagínense en el patio de su casa, imagínense que tienen un árbol en él. Pongo de ejemplo porque eso sucede, ¿verdad? En mí, y de pronto te pones a observar el árbol. Y no solo lo miras, sino que lo observas. Y entonces ves sus hojas, ves sus colores, ves la dimensión, ves la forma. De pronto agudizas todavía más la observación y te das cuenta que unos insectos van trasladándose por el tronco, por las ramas del árbol y llegan a una parte en particular, y eso te llega a observar que algunas hojas están comiditas por estos insectos. Y entonces ahí tú ya te comenzás a hacer preguntas, a plantear, ¿verdad? ¿Cuánta edad tendrá este árbol? ¿Por qué da frutos? ¿Por qué no da frutos? ¿De qué clasificación es? ¿De qué tipo es? Bueno, etcétera. ¿Cuál es el promedio, el pronóstico de vida? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eso hablando de ver la naturaleza. Ahora, imagínense observar el comportamiento humano. A mí por eso me encanta de verdad la psicología, porque te forman para no solo mirar, sino observar, ¿verdad? Y no es que los psicólogos pues andemos todo el día analizando a todo mundo, ¿verdad? O sea, tampoco. Eso sería como que el día ustedes se gradúen, le den consulta a todo mundo que encuentren en la esquina, ¿no? ¿Verdad? Sino que lo haces con una manera intencionada. Bueno, regreso a compartir pantalla porque el tiempo ha avanzado y pues necesitamos avanzar en esto. Yo creo que 10 minutos más y termino. Ok, observación, colores, tamaños y figuras, olores, sabores, texturas, lisa, o de otra manera los sonidos. Si se fijan, los 5 sentidos, o en todo caso, lo que vamos a conocer también como el sensorio, son en este caso las partes de nuestro cuerpo involucradas, ¿verdad? Para captar información y naturalmente hacer una observación científica, que no se trata solo de mirar, sino de observar. La observación se realiza a través del sensorio o los 5 sentidos, y con esto se perciben las características del fenómeno y se logra su descripción. Vuelvo a repetir porque esto es bien importante. Se realiza a través del sensorio, es decir, nuestros sentidos, y con esto se perciben las características del fenómeno y se logra su descripción. Entonces,
Desde mi forma de ver, un buen investigador sabe observar, pero después de saber observar, un buen investigador sabe hacer preguntas. Por ahí leí alguna vez que es preferible hacer una sola pregunta que intentar elaborar una gran cantidad de respuestas. De hecho, de pronto alguien puede hacer una pregunta que a una persona le puede llevar hasta media hora explicarlo, o 15 minutos, o a lo mejor pues 10 segundos o 5, pero generalmente elaborar buenas preguntas se vuelve precisamente un aspecto muy importante. Bien, avanzamos. Las hipótesis. Se trata de una solución supuesta al problema planteado. También se trata de una posible solución al problema planteado. ¿Ya? Vean que aunque parecen muy similares estas dos frases, pero son diferentes. En las hipótesis se trata de una solución supuesta al problema planteado. Y también se trata de una posible solución al problema planteado. Entonces, al final, simple y sencillamente, pues te planteas dos hipótesis. Una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Entonces, donde la hipótesis nula, pues el investigador parte de que el fenómeno no está sucediendo. Y en la hipótesis alterna es que el investigador parte que la problemática sí está sucediendo. Fíjense que es bien interesante. En mi caso personal, dejo de compartir, he tenido la bendición, la oportunidad de recibir formación en una maestría en metodología de la investigación científica. Y entonces bien interesante porque en ese apartado realmente te enseñan que el investigador parte del hecho de comprobar la hipótesis nula. Bien, qué interesante. Obviamente hay otros investigadores que dicen que no, ¿verdad? Que tú vas y tratar de comprobar la hipótesis alterna, es decir, que sí está sucediendo el fenómeno, como a mí me enseñaron, ¿verdad? Recientemente, bueno, reciente es relativo, ¿verdad? Pero digamos, hace algún tiempo atrás, es que el investigador se plantea las dos hipótesis, la nula y la alterna, pero el investigador va tras la comprobación de la hipótesis nula. Ahora, ¿qué pasa si no logro comprobar la hipótesis nula? ¿Qué sucede? Buena pregunta esa. La vuelvo a mencionar. Tengo dos hipótesis, una nula y una alterna. A ver, María José, adelante. Si nosotros decimos que la nula no es, se aceptan las alternas. No sería así. Sí, correcto, así es. Entonces, mi hipótesis, una de mis hipótesis era que el estilo de socialización parental con autoridad no se relacionaba con el rendimiento académico. Esa era la hipótesis nula, ¿verdad? Porque es la negativa. Y la hipótesis alterna dice entonces que el estilo de socialización autoritario, en lugar de decir sí se relaciona, solo decís se relaciona con el rendimiento académico. Entonces vine yo y hice las pruebas estadísticas y comencé a obtener resultados. Y entonces al final el investigador, si no logras comprobar la hipótesis nula, puedes decir, ¿verdad?, que no existe evidencia para tomar como válida la hipótesis nula y por lo consiguiente se toma la hipótesis alterna. Entonces ahí yo puedo decir, dicho eso mismo en otras palabras, ¿verdad?, que el estilo de socialización con autoridad sí se relaciona con el rendimiento académico. Entonces, de esa manera, pues básicamente se va construyendo lo que sería, voy compartiendo de nuevo, la comprobación de las hipótesis. La experimentación. Básicamente, pues, es donde se produce el fenómeno. Casi siempre sucede en un laboratorio y se controlan y manipulan las variables. Esto es en las investigaciones experimentales. Más adelante yo les voy a explicar, pues, los tipos de, en este caso, de investigación, pero en este caso, en las experimentales, sí hay manipulación de las variables. Ahí se reproduce el fenómeno, casi siempre sucede en el laboratorio y se controlan o manipulan las variables. Si yo hubiera querido llevar a un nivel experimental en mi estudio, entonces, y digamos que ustedes son los sujetos, ¿verdad? Ustedes son mi
las personas con las que yo voy a experimentar. Entonces yo tendría que conseguirles a ustedes 4 tipos de padres. Unos padres que tengan las características de estilo de socialización con autoridad, otro negligente, otro indulgente y otro autorizativos. Y convivir con ellos por un tiempo. Eso sería, digamos, un estilo experimental, y a partir de ahí pues comenzar a observar, registrar datos, después de varios años obtener resultados. Pero repito, los estudios experimentales son complejos y aunque parezca sencillo y de verdad son el top en términos investigativos, pero no siempre se pueden hacer. Muy bien, entonces los análisis de los resultados se relacionan e interpretan las observaciones y mediciones hechas en la experimentación. Eso hago en los análisis de los resultados. Registro datos, registro información y a partir de ahí pues yo analizo los resultados obtenidos. Las conclusiones es donde se establece si la hipótesis planteada es verdadera o falsa. Y también se establecen teorías o leyes a partir de experimentar sobre el tema en estudio. Las conclusiones tienen que ver con eso, con cuáles fueron los resultados a la pregunta de investigación que yo planteé o a las preguntas que yo me planteé. La teoría científica se trata de las hipótesis comprobadas experimentalmente. Aquí estoy de nuevo, no se han ido, ¿verdad? No, Acá aquí estamos. estamos. Ok, perfecto. Entonces ya estoy en la recta final. Les decía entonces que la teoría científica se trata de las hipótesis comprobadas experimentalmente y que explica el fenómeno teniendo en cuenta los hechos observados. Y la teoría permite explicar otros fenómenos que pueden ocurrir en la naturaleza e incluso puede también predecirlos. Para terminar con la idea que les ponía de ejemplo, al final si yo hice un estudio, entonces de alguna manera en algún momento puedo predecir al replicarlo, ¿verdad? Que un estilo de socialización parental en particular va a beneficiar o no va a beneficiar el rendimiento académico en los adolescentes. Las leyes se establecen cuando una teoría es comprobada varias veces y se confirman experiencias en donde se cambian las variables. Ejemplo, la ley de la gravedad y la ley de Kepler. Bien, muchísimas gracias por su atención y dejo el espacio para saber si hay preguntas.